Hola chicos de circuitos y dispositivos analógicos y sus componentes. Como tarea les había quedado realizar unos determinados ejercicios acerca de cómo funcionan los comparadores, los amplificadores operacionales cuando lo conectamos como comparadores a lazo abierto. No sé qué tanto les había quedado claro porque no habíamos tenido mucho tiempo de explicarlo, pero bueno, habíamos llegado a desarrollar unos ejercicios y yo después les pasé otros ejercicios como para que ustedes puedan practicarlos. Eh, en el Drive que les pasé la otra vez, voy a subir los resultados de esos ejercicios para que ustedes puedan hacer una autoevaluación y corregir cómo los realizaron. En el caso que los tengan mal, los revisen y en el caso que tengan alguna duda, pueden preguntarme por mail. Mi mail está ubicado en la descripción de este video acá abajo, eh, así que pueden contactarme a ese mail. Vamos a hacer un repaso de eso que vimos de comparadores. Acá tenemos comparadores a lazo abierto. Los comparadores a lazo abierto, recuerden que funcionaba teniendo de referencia una tensión BR, que es la que a mí me permite realizar lo que sería el umbral en el cual nosotros queremos que el comparador justamente se conmute. Recuerden que la entrada de tensión se iba a la salida una vez que se cruzaba este umbral. Recuerden, si era no inversor, arrancaba abajo, en estado bajo, y cuando pasaba el umbral, que es el valor de referencia, que es el que tenemos acá, ahí pasaba de un estado bajo a un estado alto, por eso se llama no inversor. El BR es el que me indica a mí el umbral y esto es lo que se llamaba la curva de transferencia. Acá más abajo tenemos un inversor, recuerden que es de la diferencia entre que sea no inversor es que BI tenía que entrar en la pata positiva y para que sea inversor BI tiene que entrar en la pata negativa. En el inversor comparado con el otro, recuerden que arrancaba justamente invertido, el voltaje de saturación positivo, y cuando se pasa el valor este de referencia que está acá, pasa de saturar positivo a saturar negativo. Eso acuérdense también que dependía de si tenía fuente negativa por partida o si era 0 voltios. En estos casos hay fuente más VCC y menos VCC. Bueno, eso fue lo que explicamos en las otras clases. Lo que vamos a ver ahora son unos ejemplos de la salida de estos comparadores. Por ejemplo, acá tenemos más BCC, menos BCC, tenemos BI que entra en la pata positiva, o sea que ¿qué es? ¿Inversor o no inversor? Bueno, es un no inversor porque BI entra en la pata positiva. Tenemos el valor de referencia. El valor de referencia es positivo, entonces se ubica en la parte positiva. Tenemos la curva de transferencia, voltaje de saturación negativo, cuando se pasa al umbral de BR pasa de saturar negativo a saturar positivo. Y después teníamos este otro tipo de gráfico. Este otro tipo de gráfico nos indicaba a nosotros el valor de referencia y qué pasaba en la entrada, o sea BI, y en BO a la salida. Fíjense que cuando la señal senoide pasa al umbral del valor de referencia, automáticamente esto que era no inversor, o sea que venía de saturar negativo, pasa a saturar positivo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vuelva a bajar por debajo del umbral. Cuando pasó por debajo del umbral, el valor este que estaba saturando positivo la salida, o sea, más VCC, pasa a menos VCC, o sea, del valor de saturación positivo hacia el negativo. Acá tenemos otro ejemplo, que es un ejemplo en el cual BI está conectada a la pata negativa, o sea que es no inversor, tenemos valores de VCC positivo y de menos VCC, BR también valor positivo, entonces empieza invertido, empieza arriba el circuito, en la salida, el voltaje de saturación positivo, y cuando pasa al umbral pasa al voltaje de saturación negativo. Fíjense que en el gráfico sucede a la salida algo muy parecido, nada más que arranca justamente invertido, arranca en el voltaje de saturación positivo. Y cuando pasa el valor de referencia, la señal de entrada
pasa a saturar negativo. ¿Hasta cuándo? Vuelva por debajo del umbral de BR. Y ahí vuelve a saturar positivo. Acá otro ejemplo que tenemos es cuando BR está conectado en el umbral al revés, de manera negativa. Quiere decir que el valor de referencia es negativo. ¿Qué va a suceder? Y simplemente se va a venir del otro lado de la recta porque BI va a ser menos BI. Entonces vamos a tener que este también es como inversor, invierte. O sea, arranca arriba y cuando pasa al umbral, que en este caso el umbral es negativo, está del lado izquierdo de la recta de BI, quiere decir que estos son los valores negativos y estos son los valores positivos. Pasa de saturar positivo a negativo porque justamente lo invierte. Vamos a ver qué pasa en la gráfica, porque en la gráfica parece que pasa algo muy raro y en realidad es bastante simple. Si vemos la transferencia, por debajo del valor de referencia está saturando positivo, ¿está? Ahora, el valor de referencia en este gráfico de BI, que es la entrada, va a estar ubicado por debajo de la línea de 0 porque es negativo. Entonces, la señal va a pasar a saturar positivo solamente cuando esté por debajo de BR, como vemos acá. Por debajo de este que es BR, el valor de saturación es positivo. Entonces, la única parte que va a estar solamente en estado de saturación positiva va a ser toda esta parte, que es lo que está por debajo del valor de referencia. Antes el valor de referencia era positivo, lo teníamos acá arriba, ahora se baja ese valor de referencia. Entonces, esto viene saturando positivo siempre cuando esté por debajo del umbral. O sea que en la gráfica acá nos confunde porque está al revés. Viene saturando negativo y después pasa a saturar positivo. Pero en realidad es porque está por debajo del valor de referencia. Simplemente es que está de manera negativa, pero la curva de salida es la misma. O sea que este, por predisposición de tener un valor negativo, va a estar más tiempo saturando negativo. Pero recuerden que es inversor. Bueno, lo que vamos a ver ahora es que sucede algo muy complejo cuando nosotros queremos realizar una comparación y estamos trabajando cerca del umbral. Y acá tenemos un ejemplo muy clásico. Vamos a leer esto que está acá. Cuando las tensiones de entrada de un comparador se encuentran próximas a su tensión de umbral, puede ocurrir que se realice alguna perturbación externa, un ruido, provocando grandes variaciones en la tensión de salida. Entonces, supongamos, esta vez BI, ¿tá? Hasta ahora veníamos haciendo señales senoidales. Supongamos ahora que BI ya no es un oscilador, sino que es un sensor de temperatura. Entonces, a medida que se va elevando la temperatura, va incrementando la tensión. Y cuando pasa del umbral BR, lo que debería hacer es, en este caso que es inversor, pasar de saturar positivo a negativo. Pero fíjense lo que va a suceder acá. Le doy mucho zoom. Apenas pase, va a saturar negativo. Pero acá va a caer por debajo del umbral y va a saturar positivo. Y después va a incrementar y va a volver entonces. Lo que va a suceder acá es que si este comparador a mí me va a estar encendiendo, por ejemplo, un cooler o un sistema de refrigeración, cuando esta tensión de temperatura esté muy cerca del umbral y es más, empiece a variar un poco cerca del umbral, lo que va a hacer me va a encender y apagar la salida, o sea, va a saturar negativo y positivo tantas veces que va a hacer que se me encienda el sistema de refrigeración o de ventilación varias veces. Entonces eso a nosotros nos puede provocar una molestia porque puede llegar a quemar el ventilador, que le esté dando muchos golpes de tensión así de manera continua. Entonces lo que se hace es un sistema que se llama lazo cerrado. Nosotros hasta ahora veníamos viendo los lazos abiertos, ahora vamos a empezar a ver aplicaciones a lazo cerrado. ¿Qué son las aplicaciones a lazo cerrado? Las aplicaciones a lazo cerrado es un circuito en el cual se agrega un segundo umbral. Nosotros veníamos viendo un solo umbral. Por ejemplo, este en rojo que está acá, supongamos que el valor de saturación negativo es este rojo, y cuando pasamos el umbral pasaba de saturar negativo a saturar positivo. Eso es lo que veníamos haciendo.
Ahora, como el umbral, a nosotros el valor de tensión nos varía mucho, lo que debemos hacer es agregar otro umbral, o sea, otro valor de referencia. Nosotros veníamos trabajando con un solo valor de referencia. Al aplicarlo al lazo cerrado, y ahora vamos a ver la manera de conectarlo al lazo cerrado, lo que nosotros ahora agregamos es un segundo umbral, un BRI y un BRS. ¿Tá? Entonces, cuando se pase de este umbral, ahí el circuito va a pasar a saturar negativo, pero no va a volver a saturar positivo hasta que no baje del segundo umbral. O sea que tenemos dos umbrales, uno de inicio y otro de cierre. Entonces acá podemos ver en esta curva cómo va a venir nuestra tensión y se va a activar cuando pase el umbral BRS, pero no va, cuando empiece a disminuir esa tensión, cuando pase este umbral no se va a desconectar, se va a desconectar recién a través del segundo umbral, BRI. Entonces ahora pasamos a tener dos umbrales, BRI y BRS. Y obviamente va a haber un valor central que va a estar en el medio de este umbral. Esto es lo que sucede cuando trabajamos con circuitos a lazo cerrado. ¿Cómo se conecta el circuito a lazo cerrado? Se agrega una resistencia y se conecta hacia la entrada de vuelta. Entonces lo que se llama es una realimentación. Esto es, por ejemplo, un comparador inversor con umbrales simétricos, que se llama. Entonces fíjense la curva de transferencia que veíamos antes. Esto viene saturando positivo, o sea que es inversor, y cuando pasa el valor de referencia, como veíamos antes, pasa a saturar negativo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando esa tensión vuelve, no se va a activar en BRS, se va a activar en BRI. Entonces vamos a tener dos umbrales, BRS y BRI. ¿Cómo se calculan esos valores de tensión? Se calculan con estas fórmulas que están acá. El voltaje de BRS, que es este que está acá, va a ser el voltaje de saturación positivo por R1 sobre R1 y más R2. Y para BRI va a ser el voltaje de saturación negativo, o sea el de la fuente, por R1 sobre R1 más R2. Eso me va a dar a mí los dos valores que puedo trabajar acá. Ojo, esto es solamente para un comparador inversor con umbrales simétricos. Con umbrales desplazados, quiere decir que el umbral se corre de cero. Simétrico me indica a mí que tanto el valor BRS como BRI son iguales pero con distintos signos. ¿Se entiende? Si esto sería 9 voltios, esto sería menos 9 voltios. El comparador inversor con umbrales desplazados sería, por ejemplo, 5 voltios y 9 voltios, o sea, desplazado del eje de BI. Esto es un comparador inversor con umbrales simétricos y estas son las fórmulas que corresponden para calcular tanto el valor de BRS y de BRI. Bueno, estoy llegando a los 15 minutos que tengo de límite de video para poder mandarles, así que hasta ahora verifiquen que los ejercicios que hicieron lo hicieron bien y empiecen a ver esto de los comparadores inversores y no inversores a lazo cerrado. ¿Ah? Investiguen. Yo ahora voy a subir esta información para que ustedes la puedan pasar a sus carpetas en un Drive, en un archivo de Word. Saludos a todos y la semana que viene voy a estar subiendo un video acerca de los comparadores a lazo cerrado, explicando bien cada uno, simétricos, no simétricos, o sea, desplazados, inversores y no inversores. Bueno, eso fue todo por hoy. Cualquier duda que tengan, a lavesquileonel@gmail.com. Saludos.